Primera de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 8, dice así: Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, mentira. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen o sufren por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis, no se asusten por temor de ellos, ni se conturben, ni se angustien, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que sufran haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, Padre nuestro, te adoramos en esta mañana. Gracias por Cristo. Como cantamos recién, Jesucristo es suficiente. Él nos basta. Y abrimos, Señor, ahora la palabra de Cristo y pedimos que hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pasaje difícil, con varios recovecos ahí complicados de entender. Qué bueno que es ir estudiando la palabra en forma sistemática, ¿no? No nos gusta. ¿De qué se predicó hoy? Bueno, el pastor se levantó con ganas de hablar de que tienen que ofrendar porque nadie ofrenda, ¿no? Sino que vamos siguiendo un libro de la Biblia, en este caso la carta de Pedro. Y cuando empezamos a leer la carta de Pedro, dijimos que, a ver, vamos un poquito más. Ah, bueno, no está ahí. Está bien. Había las fotos. Bueno, yo les había mostrado en la primera, cuando empezamos con la carta de Pedro, esa foto de un camino en Turquía que es peligrosísimo, porque fíjense, es sinuoso, en medio de la montaña, pasa un solo auto a la vez, parece que cobra muchas vidas durante un año. Bueno, no me gustaría ir de vacaciones ahí, ¿no es cierto? Ahora, decíamos
encima tiene neblina, bueno, ni siquiera el clima ayuda, pero decíamos que muchas veces la vida cristiana se torna así. Se hace algo difícil, algo en donde hay mucha oposición, ¿no es cierto? Mucho conflicto, por ser cristianos. Y eso era lo que vivían los cristianos a los que Pedro les escribe. Dijimos que estaban siendo perseguidos por su fe. Probablemente, si no es en ese tiempo, en la antesala de la persecución de Nerón. Entonces, una persecución fuerte contra la iglesia. Y en esa ruta, acuérdense que Pedro nos dice de entrada, ustedes son peregrinos. Es decir, están acá caminantes por la vida, pero su hogar, su destino no es este. ¿No? Van a llegar al cielo, a la herencia. ¿Se acuerdan? Decíamos eso. Entonces, mientras van viajando por esta ruta, permítanme sugerirles hoy que hay recursos que Dios nos dio para este camino sinuoso que atravesamos. Y permítanme sugerir en este texto que leímos al menos 3 recursos. Primero, una comunidad saludable. ¿Sí? Es decir, eso lo vamos a ver en versículos 8 al 21. Es decir, si tenemos una iglesia saludable, eso nos ayuda, es un recurso de Dios. Vos tenés que ver la iglesia no como un lugar que, qué pesado, el domingo de la mañana aquí hay que levantarse temprano. Como dice ese meme, ¿no? Hoy no tenía ganas de venir a la iglesia, después me acordé que era el pastor y vine. Pero no, la iglesia no es un deber. La iglesia es una comunidad, un regalo de Dios para vos. Porque cuando la iglesia es un lugar saludable, ese es un recurso para que puedas tener esta herramienta para enfrentar un mundo que no es saludable para nada. Entonces, en los próximos versículos, fíjate que Pedro va a hablar de esto de la iglesia y te va a decir a la iglesia, finalmente, tengan todos un mismo sentir, clave, atención en eso acá en la cabeza, un mismo sentir. La versión dice un mismo corazón. Un mismo corazón. En realidad en el original dice una misma mente. Una misma mente, tengan una misma mente. Sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente, no devuelvan mal por mal, maldición por maldición, bendigan, porque ustedes, la iglesia, fueron llamados para recibir bendición, entonces bendigan. Y después va a citar un salmo, el Salmo 34, literal, del 12 al 16, que dice, el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal, sus labios no deben mentir, debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Bueno, hasta ahí la primera parte de lo que está diciendo Pedro, ¿no? O sea, Pedro está diciendo, sean buenas personas con los demás, sean amigables. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo, tenés que cuidar tu lengua, no mentir, no engañar. Porque tenés que buscar la paz con todas, con todos. En cuanto depende de vos, tenés que estar en paz con todos. No dejes conflictos sin resolver. Y vas a tener días buenos. Vas a tener días buenos si vivís de esta manera. Y te da 2 razones este salmo. Una es que el Señor te ve. Los ojos del Señor están sobre tu vida 24/7. Y vos vivís para Él. Vos estás en el escenario de la vida y el gran espectador de cómo vivís, ¿quién es? El Señor. Entonces el Señor te ve, sus ojos están sobre vos. Por eso
practicá todas estas virtudes horizontales. Y de paso esto nos recuerda lo que siempre decimos, ¿no es cierto? La espiritualidad está muy lejos de ser un hombre solo en un monasterio o en una iglesia orando 14 horas al día sin relacionarse con nadie. No, la horizontal tiene un componente relacional, tiene que ver con cómo trato a los demás. La espiritualidad se expresa en un plano horizontal de las relaciones interpersonales. Muy bien, creo que la clave en estos versículos es esa palabra: tengan un mismo sentir, un mismo corazón, una misma mente. Pablo nos dijo una vez que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, esto es una realidad para la iglesia. La iglesia tiene la mente de Cristo, piensa como Cristo. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros pensemos más como Cristo, se va a dar eso de tener un mismo sentir. Ahora, esto tampoco tiene que llevarnos a romantizar la iglesia, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, la iglesia, qué lindo, ahí son toda gente buena. Y nos desilusionamos, ¿no es cierto? Porque no es así. Por eso te dice, no devuelvan mal por mal. O injuria por injuria. O sea, en la iglesia se puede dar que alguien nos maldiga. O sea, hable mal de nosotros. Eso es maldecir. Hablar mal. Entonces, ¿qué diferencia hay de un cristiano con cualquier persona que no es cristiana si solamente tratás bien a los que te tratan bien? Eso lo hace hasta Hitler, lo hacía, ¿no es cierto? El sentido es tratar bien al que te trata mal, al que te injuria, al que te calumnia, al que te maldice. Entonces, esas actitudes que describe acá ayudan a que tengamos la mente de Cristo. Y al tener cada uno de nosotros más y más la mente de Cristo, vamos teniendo un mismo sentir. ¿Está bien? Creo que esto también se refiere a un sentir local como iglesia. Mire, hay dos cuestiones que el enemigo de la iglesia, porque yo digo, no es el enemigo de Cristo, porque Cristo lo venció, pero el enemigo de la iglesia busca destruir las iglesias. Una es desviando la predicación hacia la herejía. Ustedes saben que casi todas las cartas del Nuevo Testamento se escribieron para atacar enseñanzas heréticas, o sea, cosas que no van con la Biblia, ¿sí? Esa es una. Y a veces las iglesias que van por ese camino no es que desaparecen, por ahí se llenan de gente, pero gente que va a escuchar cualquier cosa porque predican cualquier cosa. Yo a veces digo, eso quizás no son iglesias en el sentido bíblico, son movimientos espirituales, ¿no? Que usan la Biblia. Y a veces reúnen multitudes. Entonces, ese es un objetivo del enemigo, desviarte de la Biblia, de la palabra. Y el segundo ataque del enemigo, ¿saben cuál es? A ver si se les ocurre. Tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Cómo destruye o desintegra o diezma una iglesia a él? La desunión. Exacto. Causando división. Dardo, el pastor Dardo siempre nos dice, y lo van a volver a escuchar de él, una visión, bendición. Dos visiones, división. Entonces, tenemos que aunarnos en una visión detrás de la cual servimos juntos. A veces estamos, yo no sé si hemos tomado en estos últimos 5 años, 6, ¿no? La dimensión de lo atrevidos que somos. No somos una iglesia chiquitita acá, ¿sí? Pero estamos tratando de replantar una iglesia en Olimpos, plantar una iglesia en San Miguel. Hemos arrancado hace 5 años y seguimos adelante con un seminario que capacita
hasta ministros para otras iglesias. La gente que toma materia en el seminario, encantada, todos. Y acá luchamos, ¿no? Por seguir adelante a la mañana, a la noche, por crear una comunidad. Bueno, ojo, porque el enemigo va a querer manotear, sabotear y destruir. Y si él no nos puede desviar por la palabra, porque creo que si hay algo que hacemos acá y tenemos celo por eso, es predicar la Biblia, ¿no? Por ahí sí, el pastor se manda alguna que es una opinión personal, pero en general vamos por la palabra. ¿Sí? Bueno, si hay algo que cuidamos es eso, y bueno, el enemigo va a tratar de dividirnos, de que no haya un mismo sentir. Entonces, mi llamado de atención es para cada uno de nosotros, ¿sí? Que no sea yo, que no seas vos, un material permeable a la división. Ojo, todos somos candidatos. Que el Señor nos dé gracia. Que no pongamos un palo en la rueda, que no pongamos una actitud de división. ¿Amén? Creo que es algo para tener presente que hoy la palabra nos recuerda. Ahora, esta comunidad saludable nos ayuda, ¿no? en vivir en un mundo totalmente hostil. Fíjate lo que decía Pablo en Efesios. Dice, yo estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Otra vez algo parecido, ¿no? A lo que dice Pedro. Que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros, en amor. Si el Señor te pide paciencia, te va a ver hermanos difíciles, que te va a costar tener paciencia. Y dice, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuidar la unidad del espíritu. La unidad del espíritu no tenés que crearla vos, la hizo el espíritu, ya sos uno con tu hermano. Pero cuidá esa unidad, tengan un mismo sentir. Y después, fíjate lo que agrega en ese mismo capítulo: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Desechen la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Hay todas cuestiones que tienen que ver con la relación con el otro. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Y en cuál versículo dice soportándoos con amor? Eso lo dice a cada rato, varias veces, ¿eh? Romano lo dice, pero varias veces lo dice. Pero fíjate en el anterior, fíjate que acá el hecho del buen trato con los demás y cuidar la unidad se relaciona con algo que, si no lo cuidamos, entristecemos al Espíritu de Dios. Y yo creo que no hay nada que le duela más al Señor que una iglesia dividida. ¿Están de acuerdo con eso? Duele, le duele. Vamos a replantar una iglesia en Olivos, bárbaro. Bueno, esa fue una iglesia pujante en algún momento. Algo pasó. No es que de un día para otro la gente dejó de ir. Algo pasó. Y seguramente, si leemos la historia, tiene que ver con relaciones interpersonales entre la gente de la iglesia. Entonces, cuidado. Cuidémonos. Tengamos un mismo sentir. Otro recurso que nos ayuda en la ruta es un testimonio razonable, un testimonio de fe, y que esté dispuesto a sufrir. Es decir, aunque haya oposición, tenemos que seguir testificando de Cristo al mundo. Dice en el versículo 13, ¿quién les va a hacer daño si ustedes siguen el bien? Es una pregunta retórica, como diciendo, en general, si hacemos el bien, nos va a ir bien, ¿no? Pero podría ser que nos vaya mal por hacer el bien. Podría ser. En ese caso, ustedes son dichosos si sufren por causa de la justicia.
Así que no les tengan miedo, acá hablando de la gente de afuera, ¿no? Que dijimos que en ese tiempo había persecución. Hoy día también la iglesia tiene persecución. Si vamos al mundo musulmán o a Oriente, hay mucha persecución. Algunos dicen que es la época de mayor persecución de los cristianos. Pero nosotros también tenemos persecución. No nos meten en la cárcel, pero muchas veces enfrentamos incomprensión, burla, ¿o no? Por causa de la fe. Bueno, no tengan miedo, no se dejen amedrentar, sino tengan esta actitud constante. Honren a Cristo en su corazón y estén siempre listos para dar defensa de lo que creen. Siempre preparados para dar defensa de lo que creen. Eso de dar defensa, de ahí sale la palabra apología, defender la fe. Y eso te habla de que todo lo que nosotros creemos, que está acá en la Biblia, es razonable. O sea, esto no es un libro para fanáticos donde me voy a tirar a la pileta y no sé si tiene agua. No, la fe es tirarse a la pileta porque sé que tiene agua. Todo lo que Dios propone en su palabra es razonable. La razón va junto con la fe. Entonces tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. ¿Qué significa que estemos preparados? Que estudiemos, que investiguemos, lo que decimos siempre, ¿no? Sin ir más lejos, el seminario. El seminario no es solamente para alguien que quiere ser pastor, es para toda la iglesia. Estudiar con profundidad las Escrituras, para estar preparados para dialogar de cualquier tema con la sociedad. Y el diálogo tiene que ser con una actitud, ser mansos, ser respetuosos. Nunca el camino es la imposición, sino la persuasión. Nunca el camino es tipo cruzadas. La iglesia se ha equivocado, ha hecho cruzadas para imponer la cruz a los musulmanes. Bueno, no ese es el camino. Es la persuasión razonable. Siempre tenés que estar preparado para dar razón de tu fe, explicar tu esperanza. Tengan buena conciencia para que sean avergonzados los que murmuran y dicen que ustedes son malos y los calumnian por su conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios quiere eso, que por hacer el mal. Recuerden, insistimos con esto. ¡Pare de sufrir! No pare de sufrir. Vas a sufrir, pero elegí por qué sufrir. No sufras porque sos un ladrón y te meten en la cárcel. Sufrí por hacer lo bueno. Entonces, testimonio de Cristo. Si vas a sufrir porque das testimonio de Cristo, sos dichoso. ¿Te acordás de la última vez que te burlaron porque hablaste de Jesús en público? ¿Te acordás de la última vez que te metiste en problemas porque defendiste una enseñanza de Jesús con tu conducta? Bueno, espero que sí te acuerdes, que haya sido hace poco, ¿no? Mirá lo que decía Jesús. Ustedes son dichosos, o sea, felices, bienaventurados. Es un honor, es un regalo. Cuando la gente los insulta, los maltrate por causa de mía, por causa de Jesús, y los ataquen con toda clase de mentiras. La clave está ahí. Si nos atacan con verdades de lo que estamos haciendo mal, estamos en el horno. Pero si están mintiendo contra vos, estás hablando de Jesús, viviendo a Jesús, y inventan cosas contra vos, sos dichoso. Alegrate. Estás contento. No es que sos un masoquista, es que estás sufriendo por lo bueno. Vas a recibir un premio del cielo. Así también persiguieron a los profetas, a los que vinieron antes. Así que vamos en la ruta y tenemos dos recursos de Dios. Uno, la comunidad. Cuidá tu iglesia, cuidá tu iglesia. Dos, tu testimonio de Cristo. Te va a meter en problemas a veces. Qué bueno, qué lindo, qué honor. Y tres, estar enfocado en Jesús. Y ahora vienen unos versículos muy complicados.
muy complicado, así que lo va a explicar Gonzalo, porque es muy complicado. Vamos a explicarlos un poquito nomás, pero acá es donde el árbol no tiene que tapar el bosque. Escucharon esa expresión varias veces, ¿no? La idea principal, ¿cuál es? Que Cristo sufrió y fue vindicado. Y la iglesia también va a sufrir y va a ser vindicada. ¿Qué significa vindicado? Vengado, muy bien, ¿qué más? O reivindicado, ¿qué más? O sea, Cristo sufrió, pero fue... ¿Qué más? ¿No? Sinónimo, vindicado. ¿Se entiende la idea? Cristo sufrió, pero venció. Bueno, la iglesia también va a sufrir. No hay forma que no sufra si está viviendo en Cristo. Pero a veces. Entonces habla del sufrimiento de Cristo. Y dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo murió, pero en el espíritu volvió a la vida. Y acá empieza 19, 20, 21, algo como que dice. En el espíritu Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8, que era Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, fueron salvas por agua. Y después relaciona el agua, todo esto es símbolo del bautismo, que nos salva, dice, por la resurrección de Jesucristo. No nos salva porque quita las impurezas del cuerpo, sino como una buena conciencia, un compromiso con Dios de tener buena conciencia. Bueno, complicadísimo, ¿no? La idea principal, ¿cuál es? Jesús sufrió, pero venció. Amén. Bueno, vos vas a sufrir, pero vas a vencer. Bueno, queremos saber qué es esto de que Cristo predicó a los espíritus. ¿Sí o no? ¿Lo dejamos? ¿Quién quiere saber? Bueno, investiguemos. Leamos en casa en la semana. Es muy difícil. Bueno, resumiendo, es raro porque acá Pedro vincula 3 cosas, ¿no? Jesús predicando a los espíritus, Noé y su familia salvados por agua, y el bautismo cristiano que parece que también salva por agua. Bueno, ¿cómo se vinculan esas 3 cosas? Es difícil descifrar a Pedro, pero la idea principal nos tiene que quedar clara. Cristo venció, aunque sufrió. La iglesia va a vencer, aunque sufra. ¿Qué es esto de que Cristo predicó a los espíritus? Bueno, les doy 4 opciones. Ustedes elijan. 1, que descendió a los infiernos. Ahí viene el credo. A veces recitamos el credo acá, ¿se acuerdan? Cristo descendió a los infiernos. O sea, desde que murió hasta que resucitó y se mostró a los suyos, pasaron unos 3 días y Él descendió a los infiernos y predicó a los espíritus de los tiempos de Noé, que serían los que murieron sin nunca oír de Cristo. Esa es una posibilidad. Por eso Justino Mártir decía, un cristiano de hace muchos años, el Señor, el Dios Santo de Israel, se acordó de sus muertos, los que dormían en la tierra, y descendió a ellos para anunciarles la buena noticia de salvación. Pero, claro, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? De que los que murieron ya murieron. ¿Cómo van a escuchar la predicación? Entonces, esa es una opción. ¿No te gusta esa opción? Bueno, otra opción. Que a los espíritus que Cristo fue a predicar es a los ángeles. Incluso hay una referencia ahí, algunos dicen a los ángeles de Génesis 6, por eso está relacionado con Noé. ¿Se acuerdan que ahí dice que seres espirituales tomaron a las mujeres y nacieron gigantes? Bueno, esos seres espirituales eran ángeles caídos. Y Jesús, en ese tiempo, entre su muerte
y su aparición resucitado en el Espíritu, porque su cuerpo había muerto, predicó a esos ángeles. Pero no predicó para que los ángeles se conviertan, me voy a ser miembro de la iglesia, me voy a bautizar, no, sino predicó en el sentido de proclamar su victoria. ¿Se entiende? Pues la predicación no siempre es salvación. La predicación no siempre salva. La predicación a veces condena, ojo. Para los que no creen. Entonces, proclamó su victoria a estos ángeles. ¿O no te gusta esa opción? A Morena no te gusta. Vamos por otro. Que Jesús en el Espíritu predicó en los días de Noé. En los días de Noé Jesús estaba predicando en el Espíritu. Así como a través de los apóstoles predicó Jesús a través de ellos. Así como Jesús predica a través de su palabra. Entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, que Jesús predicó a la gente a través de la predicación de Noé. Y Noé también sufrió persecución, sufrió burla, sufrió rechazo. Pero al final tenía razón Noé, ¿cierto? La razón no la tenía, como dice ese meme, el que hizo el Titanic, porque se hundió. La razón la tenía Noé, que hizo el arca, ¿no? Entonces esa es otra opción. Otra opción, Morena, vamos con otra. Sencillamente que Jesús, una vez muerto, resucitado, antes de aparecer a los suyos, predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a las potestades, a los demonios, a los ángeles. Otra vez, predicó en el sentido no de que cambien su destino, sino en el sentido de proclamar su victoria. Y eso está bueno, porque eso pega con el versículo 22. Fíjate lo que dice el versículo 22. Subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quienes están sujetos ángeles, potestades, autoridades. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la idea central acá? Miramos un poquito el árbol, un poquito, pero el bosque, ¿cuál es? Que Cristo sufrió y vos vas a sufrir en la vida. Pero asegúrate que sufras por Él. Sufrir por honrar a Jesús es un privilegio, es un regalo. Imagínate aquellos que dan su vida por Cristo, quizá en el mundo musulmán, lo que sea. ¡Qué regalo! ¡Qué honor! Los apóstoles mismos, que todos murieron serruchados, Pedro crucificado boca abajo, dice, por causa de eso. ¡Qué honor! Dar tu vida por aquel que se la dio por nosotros. No para pagarle, porque nunca le vas a poder pagar, pero para adorarte hasta lo sumo, dando tu vida por él. Terminamos hablando del versículo 18, porque este versículo 18, ya vamos terminando, no se pongan nerviosos. Este versículo 18 es como una, ¿cómo se llama esa estación de servicio de IPF que tiene, vos vas manejando, ¿no? En la ruta, y de pronto el cartel te dice a 2 kilómetros un multiservicio. Es como una IPF de Serviclub, ¿sí? No sé, ¿cómo se llaman esas estaciones que tienen todo? Estaciones integrales. Bueno, esa. Vos vas a esa estación de servicio, a mí me encanta manejar la ruta. ¿No? A vos también, yo. Bueno, es lindo. Pero esas estaciones de servicio, cada tanto, son un oasis. Porque vos llegás ahí, revisar los neumáticos, que no tenga nadie, cargar nafta, estás enterito para seguir el viaje. Hasta te comió una hamburguesa por ahí, porque estos IPF tienen, ¿no? Hamburguesas, bajo la tarjetita. Y después seguís el viaje. Y en la Biblia me gusta decir, ya me lo han escuchado, que hay muchos de estas estaciones de servicio, ¿no? Textos que te resumen el Evangelio para recordarte que el gran hilo conductor de la Biblia es la obra de salvación de Dios en Cristo. Después la seguís leyendo. Pero ojo, no te confundas. Tenés que hacer todo esto porque Cristo te salvó. Porque el Evangelio llegó a tu vida. Entonces este versículo es espectacular. Fíjate lo que te dice. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Vamos? Dale.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Te habla del sufrimiento de Jesús. Vas a sufrir por Jesús, pero el sufrimiento de Jesús fue muy particular, porque fue un sufrimiento expiatorio. Nosotros no vamos a sufrir para expiar nuestros pecados, sino para adorarle a Él. Pero el sufrimiento de Jesús fue un sacrificio único. Dice que sufrió una sola vez. Los sacrificios que hacían los hebreos eran regulares, porque no tenían poder de quitar el pecado. Eran un símbolo, una sombra de lo que Cristo haría una sola vez. Sacrificio único de Jesús. Un sacrificio vicario. ¿Qué significa vicario? Vicario. Lo recuerdo. No, vicario es... Vieron que los católicos romanos dicen que el Papa es el vicario de Cristo, ¿no? Mal dicho. Vicario es representante. El sacrificio de Jesús, su muerte fue vicaria. Fue tu sustituto. Vos tenías que morir. Y Él murió ahí. Por eso dice, el justo por los injustos. El sacrificio de Jesús fue único, fue vicario, fue efectivo. Porque dice que nos llevó a Dios. Nos llevó a Dios. Estabas lejos de Dios. Solamente la sangre de Jesús te lleva a Dios. Único, vicario, efectivo y poderoso. Porque dice que en su cuerpo murió, pero su espíritu volvió a la vida. El espíritu de Dios lo resucitó. Y como dijimos el domingo de resurrección, la muerte de Jesús es el pago por mis pecados. La resurrección de Jesús es el recibo de ese pago. La comprobación de que ese sacrificio fue poderoso y dio resultado. Así sufrió Cristo por vos y por mí. Entonces, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a veces a que se nos rían o a pasarla mal por obedecerle a Él? Pero por supuesto que sí. Bien, pensá en bajar esto. Lo de hoy era un texto un poco difícil, ¿no? Pero hemos avanzado en la carta. ¿Cómo respondes a la palabra? Hemos hablado de una comunidad saludable. ¿Cómo están siendo tus actitudes con tus hermanos? ¿Estás buscando tener un mismo sentido? ¿Estás dando testimonio de Jesús? ¿Te preparás a dialogar con esta sociedad cada vez más escéptica? La sociedad posmoderna es liberal, postcristiana, que tiene muchos argumentos, y bueno, te podés escandalizar y decir, bueno, no crees nada. No, tenés que estar preparado para dar razones de tu fe. El último recurso era que te enfoques en Jesús. Él sufrió por vos, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él. Él sufrió y nos dio la victoria. Él fue victorioso y nos dio la victoria a nosotros. Nos llevó a Dios. Oramos al Señor.